Madre mía, lo de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu está que arde, y no precisamente por un reencuentro romántico que va. Lo que está pasando es que a nuestro Halil le da un poquito de, ¿cómo decirlo? Saturación. Pero de la buena, ¿eh? De esa que te da cuando te echan demasiados piropos y no sabes dónde meterte. O sea, ¿os imagináis? El pobre Halil intentando hacer su vida, concentrarse en sus proyectos y de repente ¡boom! Todo el mundo hablando de Esla, de lo guapa que está, de lo bien que le va, de que si se ha hecho algo en el pelo, de que si ahora viste así o asá. Y él ahí, en medio, escuchando todo esto. Claro, es normal que le llegue un punto en que diga, ostras, ya vale. Para ser honestos, a mí esto me suena a que Halil está un poco hasta las narices de que se hable de su ex más de lo necesario. Y mira que ellos terminaron, parece que de buenas, pero el mundo virtual es muy pesado, ¿no creéis? Siempre están ahí comparando, esperando el mínimo gesto para armar el salseo. Lo que yo creo que está pasando es que Halil está intentando poner un poco de distancia emocional y profesional. No digo que le tenga manía a Esla para nada. Ella es una chica estupenda y le está yendo genial. Pero él probablemente quiere que se le valore por su trabajo, por sus actuaciones, por lo que él hace, y no por estar siempre a la sombra de una relación pasada. Es como si sintiera que por mucho que él avance, la gente lo sigue viendo a través del prisma del ex de Esla. Y eso cansa. Muchos dicen que quizás está un poco celoso, que no soporta verla triunfar, pero yo sospecho algo más sencillo, está abrumado. Imagineu que estáis en una conversación y la gente solo habla de una persona que conocéis y que ya no está en vuestra vida. Al principio te da igual, pero llega un momento en que quieres hablar de tus cosas, de tus intereses, de tu presente. Y eso es lo que creo que le pasa a Halil. Es como si cada halago a Esla fuera un pequeño recordatorio para él de que la atención sigue ahí, enfocada en algo que ya pasó. Y él, que es un profesional y seguro que tiene sus propias ambiciones, pues quiere que esa atención se dirija hacia él y sus proyectos. Y tiene todo el derecho del mundo. A mí me da que está intentando mandar un mensaje, aunque sea de forma sutil. Quizás con alguna respuesta seca en redes, con alguna mirada esquiva en algún evento si coincidieran, o simplemente con su silencio. Es su manera de decir, oye, gracias por vuestra admiración por Esla, pero yo estoy aquí haciendo mi camino. Y es que pensemos un poco. Si tú has pasado página, ¿quieres que el resto del mundo también lo haga, no? No es que te alegre el mal de nadie ni mucho menos, pero sí que te gustaría que tu propio presente tuviera su propio foco, su propia luz. Y para Halil, que seguro está súper enfocado en sus nuevos papeles, en seguir creciendo como actor, pues que todo el rato se traigan a colación a su ex, pues le quita un poco de energía, seguro. Lo que está claro es que esta situación da mucho juego. Porque por un lado, la gente adora a Esla y le da cariño, y eso es bonito. Pero por otro, el pobre Halil se siente un poco desbordado. Como si el amor por Esla se hubiera convertido en una especie de ruido de fondo que no le deja escuchar sus propios pensamientos. ¿Y vosotras, creéis que Halil solo necesita un poco de espacio, o pensáis que hay algo más detrás de su aparente hartazgo?